Buenas noches, bienvenidos al segmento En Salud de la emisión estelar de Telenoticias. Soy la doctora Eugenia Galván, para mí es un honor informarles. Hemos visto cómo en los últimos meses se han incrementado los supuestos casos de infarto agudo al miocardio. ¿Te has preguntado qué son, cómo se producen y cuáles son sus síntomas? Antes de hablar de infartos hay que hablar del corazón, que según los cardiólogos es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Este tiene diferentes funciones, pero la principal es bombear sangre a todo nuestro organismo. Esta sangre que es rica en oxígeno y nutrientes y sacar el dióxido de carbono. Hay que decir que el corazón está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos y que tiene 4 válvulas cardíacas. Las arterias son las que llevan sangre al corazón y las venas son las que sacan la sangre del corazón. Este órgano, este músculo, porque es un músculo, está irrigado por las arterias coronarias. Hablar de infarto en el término médico es cardiopatía isquémica, que esta incluye todos los estados de isquemia miocárdica, es decir, todos los estados en los que deja de llegar sangre a ese músculo, independientemente de su mecanismo patológico o por el mecanismo que se produzcan. La enfermedad coronaria incluye todos los estados isquémicos del miocardio relacionados con la alteración de las arterias coronarias. Los síndromes coronarios pueden ser agudos o crónicos. Hay que decir también que existen 6 tipos principales de infarto, pero vamos a hablar de 2. Hay una clasificación que según hacemos el electrocardiograma, vemos si tiene cambios, elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST incluye el infarto agudo al miocardio y el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Son síndromes, o sea, enfermedades provocados por la reducción aguda o progresiva del flujo coronario, es decir, puede ser que deje de pasar sangre completamente o que se va a ir tapando la arteria, entonces deja de llegar la sangre a ese tejido. Entonces se produce una necrosis miocárdica, es decir, necrosis del tejido, muerte de este tejido, y se ve reflejado por la elevación en sangre de los marcadores cardíacos. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en electrocardiograma, pueden aparecer también por trombosis sobre una placa de ateroma. Hay que hacer un paréntesis aquí, decir que las arterias se van a ir tapando por la enfermedad aterosclerótica, es decir, cuando comemos muchas grasas, se produce un proceso inflamatorio que toda esta grasa, colesterol, se va pues acumulando en las paredes de las arterias y esta placa de ateroma puede ocluir, es decir, tapar completamente esas arterias. También se pueden romper estas placas y puede provocar entonces la estenosis y que deje de llegar oxígeno en relación con las necesidades del miocardio. También hay que hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este también puede estar causado por isquemia miocárdica, que suele producirse por el cese o reducción significativa del flujo. Lo más importante que queremos de esto es que sepan identificar cuáles son los síntomas de un infarto. Primero va a aparecer un dolor torácico, es decir, dolor en el pecho. Si tienes un dolor torácico que nunca te sucede, hay que descartar que sea un dolor muscular, que sea un dolor quizá que estamos haciendo un ejercicio o por otras causas. Entonces hay que decir que las características de este dolor es anginoso, este dolor puede persistir por más de 5 minutos y también el dolor se puede quedar al desaparecer pues los factores desencadenantes de este dolor. Pueden aparecer palpitaciones, es decir, la sensación de que el corazón está latiendo muy rápido. Hay que describir algunas de las características de este dolor del infarto al miocardio, es decir, por ejemplo, el dolor puede ser en el tórax, se puede irradiar, es decir, ese dolor se puede pasar al cuello, se puede irradiar a los hombros, también se puede irradiar a los brazos y también a la parte alta de la espalda. Lo más importante es cuando tenemos un dolor que sospechamos, depende de la edad del paciente, que puede ser pues un infarto, acudir a un centro de salud. En este centro de salud se van a hacer lo primero es un electrocardiograma, para descartar que sea un infarto, se van a hacer troponinas, que son enzimas cardíacas que se elevan ante un infarto. También puede haber disnea, que es decir, la sensación de falta de aire, puede aparecer tos. Aunque ustedes no lo crean, un infarto se puede acompañar de vómitos, es decir, la persona puede vomitar, también puede tener dolor en epigastrio, un dolor en el estómago que usted sienta que puede ser algo gástrico, pero no es nada gástrico. Al descartar un infarto hay que hacerle algunas pruebas, como son radiografía de tórax para descartar que haya una patología a nivel pulmonar. Otro de los síntomas puede ser sudoración, taquicardia, es decir, que aumente la frecuencia cardíaca. Lo más importante es cuando tienen un síntoma como este, acudir a un centro de salud
y una vez por lo menos la prevención acudir a una consulta con un cardiólogo para que éste les realice un ecocardiograma, un electrocardiograma, saber cómo está su salud a nivel metabólico, también realizar otras pruebas. Espero que esta información te haya servido, ya sabes cuáles son los síntomas atípicos de un infarto agudo al miocardio y qué debes hacer.